Así es la lujosa vida de Victoria Ruffo en 2025. Mansiones, coches y una inmensa fortuna. Tras su imagen elegante y discreta, se esconde un mundo de lujo que pocos conocen. Opulentas mansiones privadas, coches de alta gama y una vasta fortuna acumulada tras décadas de éxito televisivo. Pero, ¿todo ese glamour trae la verdadera felicidad? ¿O también implica sacrificios y secretos ocultos? En este vídeo exploraremos los aspectos más exclusivos de la vida de Victoria Ruffo, revelando detalles sorprendentes sobre su riqueza, su estilo de vida actual y las decisiones que han forjado su destino. Si quieres descubrirlo todo y no perderte ni un solo detalle, comenta en Knocker 1 ahora y mira el vídeo completo con nosotros. En 2025, la vida de Victoria Ruffo se presenta como una combinación fascinante de elegancia clásica, disciplina silenciosa y una prosperidad construida con constancia a lo largo de más de 4 décadas frente a las cámaras. Según fuentes cercanas al entorno artístico mexicano, la actriz reside gran parte del año en una exclusiva zona residencial, donde su villa principal destaca por su arquitectura sobria pero imponente, rodeada de jardines privados, sistemas de seguridad de alto nivel y espacios diseñados para la tranquilidad absoluta. No es una casa pensada para ostentar, sino para proteger la intimidad de una mujer que ha aprendido, con el tiempo, el verdadero valor del silencio. En el interior todo habla de refinamiento. Muebles de diseño europeo, obras de arte cuidadosamente seleccionadas y amplios salones donde la luz natural domina cada rincón. Victoria Ruffo ha invertido inteligentemente en bienes raíces, no solo en México, sino también en propiedades de descanso que utiliza para desconectarse del ritmo mediático. Cada inmueble forma parte de una estrategia patrimonial sólida, pensada para asegurar estabilidad y legado familiar. En cuanto a su colección de vehículos, el lujo se expresa con discreción. Autos de alta gama, confortables y seguros, son utilizados más por funcionalidad que por exhibición. Nada en su estilo de vida parece impulsivo. Cada adquisición responde a años de planificación financiera, asesoría experta y una ética de trabajo inquebrantable. Su fortuna, estimada en varios millones, no proviene únicamente de la actuación, sino también de contratos publicitarios, regalías, inversiones privadas y una gestión muy cuidadosa de su imagen pública. Pero detrás de esta vida acomodada existe una mujer que sigue valorando el esfuerzo diario, el respeto del público y el cariño de sus seguidores. En 2025, Victoria Ruffo no persigue titulares escandalosos. Su mayor riqueza sigue siendo el reconocimiento de generaciones enteras que crecieron con sus telenovelas. Y es precisamente esa coherencia entre éxito y humildad lo que hoy la convierte en una figura aún más admirada. Si tú también valoras su trayectoria, su elegancia y todo lo que ha construido con años de sacrificio, apoya este contenido con un like ahora mismo y acompáñanos en los próximos minutos para seguir descubriendo cada detalle de la vida exclusiva de una de las grandes leyendas de la televisión. El presente de abundancia y estabilidad que rodea hoy a Victoria Ruffo no puede comprenderse sin regresar varias décadas atrás, a un momento decisivo en el que su nombre dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno nacional. A finales de los años 70, en Ciudad de México, cuando los estudios de Televisa eran una auténtica fábrica de estrellas, Victoria comenzaba a destacar por algo que iba más allá de la belleza. Una intensidad emocional poco común frente a las cámaras. Quienes trabajaron con ella en sus primeros proyectos recuerdan que, incluso en escenas secundarias, su presencia dominaba el plano, como si la cámara la buscara de manera natural. El verdadero punto de inflexión llegó a inicios de los años 80, cuando fue elegida para protagonizar una telenovela que cambiaría su destino para siempre. El estreno se produjo en un contexto muy particular. México atravesaba transformaciones sociales profundas y el público buscaba historias con las que pudiera identificarse. Desde el primer capítulo, los índices de audiencia comenzaron a crecer de forma inesperada. En barrios populares, cafés, mercados y hogares de todo el país, la gente ajustaba sus horarios para no perderse un solo episodio. Era la señal más clara de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Con el paso de las semanas, el fenómeno se hizo imposible de ignorar. Las cartas llegaban por miles a los estudios. Los medios impresos empezaron a dedicarle portadas completas y su nombre comenzó a circular con fuerza en otros países de América Latina. En ciudades como Lima, Bogotá y Caracas, su rostro ya era reconocido incluso antes de que ella pisara esos lugares. Años después, algunos productores revelarían que, durante ese periodo, los contratos publicitarios se multiplicaron en cuestión de meses, algo reservado solo para figuras consagradas. Sin embargo, el éxito no fue un accidente. Hoy se sabe que, mientras muchos actores celebraban la fama repentina, Victoria mantenía una rutina estricta.
Largas jornadas de grabación, preparación emocional intensa y una disciplina casi obsesiva por perfeccionar cada escena. Técnicos de iluminación y directores de cámara recuerdan cómo, tras terminar una toma, ella pedía repetirla si sentía que no había transmitido la emoción exacta. Esa exigencia consigo misma fue una de las señales tempranas de que su carrera no sería efímera. A mediados de los años 80, su popularidad alcanzó niveles históricos. En estudios realizados por la propia cadena, su nombre aparecía entre los más reconocidos del país, superando incluso a artistas con más años de trayectoria. Fue entonces cuando comenzaron las giras internacionales, las entrevistas multitudinarias y las recepciones masivas en aeropuertos. En Madrid y Buenos Aires, su llegada provocó escenas que, hasta ese momento, solo se asociaban con estrellas del cine. Con el éxito llegaron también decisiones cruciales. En lugar de aceptar todos los proyectos que le ofrecían, Victoria empezó a seleccionar cuidadosamente sus papeles, consciente de que cada elección definiría su legado. Este criterio, que en su momento sorprendió a algunos ejecutivos, es hoy considerado una de las claves de su permanencia en la cima. Documentos internos de la época, conocidos años después, revelan que rechazó propuestas millonarias por considerar que no aportaban crecimiento artístico. Cada nuevo proyecto reforzaba su imagen de actriz sólida y confiable. A finales de los años 90, ya no era solo una estrella de telenovelas, sino un símbolo de éxito construido con constancia. Las grabaciones se trasladaban a locaciones reales, desde haciendas históricas hasta zonas urbanas emblemáticas, y su nombre encabezaba elencos que garantizaban audiencias récord. Detrás de cámaras, su liderazgo era evidente. Actores jóvenes la observaban como referente, mientras directores confiaban en su intuición escénica. Hoy, al revisar ese periodo con perspectiva, muchos coinciden en que los primeros signos de su grandeza estaban ahí desde el inicio: la conexión genuina con el público, la ética de trabajo incansable y una inteligencia emocional que le permitió navegar la fama sin perder el rumbo. Aquellos años no solo marcaron su ascenso, sino que sentaron las bases de la fortuna, el prestigio y la vida que disfruta en la actualidad. Una vida que sigue despertando admiración y curiosidad. Capítulo tras capítulo. Para comprender la fuerza con la que Victoria Rufo enfrentó la fama y el éxito años después, es necesario retroceder aún más en el tiempo, hasta sus primeros años de vida, marcados por una realidad muy distinta al lujo que hoy la rodea. Nació el 31 de mayo de 1962 en Ciudad de México, en una época en la que la capital crecía de forma caótica y las diferencias sociales se sentían con crudeza en cada colonia. Su infancia transcurrió lejos de los reflectores, en un entorno familiar donde el esfuerzo diario era una constante y la estabilidad económica no estaba garantizada. Durante los años 60 y principios de los 70, México atravesaba cambios profundos y muchas familias vivían con recursos limitados. En el caso de Victoria, la disciplina y el sentido de responsabilidad se aprendieron desde muy pequeña. Personas cercanas a su familia recuerdan que era una niña observadora, reservada, pero con una sensibilidad especial. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, ella mostraba una madurez poco común, ayudando en casa y entendiendo desde temprano el valor del trabajo. Los trayectos por las calles de la capital, los mercados locales y las escuelas públicas formaron parte de su rutina diaria. No había lujos ni comodidades extraordinarias, pero sí una fuerte estructura de valores. Con el paso de los años, se ha sabido que su familia atravesó momentos de tensión económica que obligaron a tomar decisiones difíciles. Esos episodios, poco mencionados en entrevistas, forjaron una determinación silenciosa que más tarde se reflejaría en su carrera artística. Desde la infancia ya se manifestaban señales de lo que estaba por venir. En festivales escolares y actos comunitarios, Victoria destacaba por su capacidad para captar la atención del público. No necesitaba levantar la voz, bastaba una mirada o un gesto para que los demás la observaran con atención. Maestros de aquella época recordarían después que tenía una facilidad natural para memorizar textos y transmitir emociones, algo inusual para su edad. La adolescencia no fue más sencilla. A finales de los años 70, mientras la ciudad vivía tensiones sociales y culturales, Victoria enfrentaba dudas internas sobre su futuro. No provenía de una familia ligada al mundo artístico, por lo que la idea de dedicarse a la actuación parecía en ese momento un sueño distante. Sin embargo, su determinación comenzaba a tomar forma. Se inscribió en actividades relacionadas con el modelaje y la actuación, no como un juego, sino como una vía de escape y una posible oportunidad de cambio. Hay detalles que solo salieron a la luz años después. Por ejemplo, el hecho de que en más de una ocasión estuvo a punto de abandonar sus aspiraciones debido a la presión económica y emocional.
Documentos y testimonios de personas cercanas revelan que hubo noches en las que dudó de su talento y de su lugar en ese mundo tan competitivo, pero incluso en esos momentos su carácter firme la empujaba a continuar. El contraste entre su infancia austera y la imagen pública que alcanzaría más tarde es una de las claves para entender su personalidad. Aquellos años de carencias no generaron resentimiento, sino una ética de trabajo sólida y una profunda empatía con las historias de sacrificio que luego interpretaría en pantalla. Cada papel de mujer luchadora parecía tener raíces en experiencias reales, vividas o presenciadas en su entorno más cercano. Al mirar atrás, muchos coinciden en que la dureza de sus primeros años fue el cimiento invisible de todo lo que vendría después. Antes de ser un nombre reconocido, antes de los aplausos y las cifras millonarias, Victoria Rufo fue una niña que aprendió a resistir, a observar en silencio y a convertir la adversidad en una fuente de fortaleza, un proceso que continuaría moldeando cada etapa de su vida y que aún tendría muchas páginas por revelar. La fortaleza que Victoria Rufo mostró en los escenarios y frente a las cámaras tuvo siempre un reflejo íntimo en su vida personal, un territorio que durante muchos años protegió con un silencio casi absoluto. Tras una infancia marcada por la austeridad y un ascenso profesional vertiginoso, su mundo privado se convirtió en un espacio donde convivían el amor, las tensiones y decisiones que marcarían su destino. A principios de los años 90, en plena cúspide de su popularidad, Victoria vivía entre los foros de grabación de Ciudad de México y compromisos internacionales, pero detrás de esa agenda exigente comenzaba a construirse una historia familiar compleja. La relación con sus padres fue uno de los pilares invisibles de su vida. Personas cercanas a la familia han revelado que, pese a las limitaciones económicas de sus primeros años, siempre existió un fuerte sentido de unión y apoyo emocional. Su madre, descrita como una mujer firme y protectora, fue quien le inculcó la idea de no depender de nadie para salir adelante. Su padre, más reservado, le transmitió la importancia de la discreción y el respeto, valores que Victoria mantendría incluso en los momentos más mediáticos de su carrera. En entrevistas posteriores, ella misma admitiría que muchas de sus decisiones personales estuvieron guiadas por enseñanzas recibidas en casa, lejos del ruido de la fama. En el terreno sentimental, su vida dio un giro decisivo a comienzos de la década de 1990, cuando inició una relación que captó la atención de toda la prensa del espectáculo mexicano. En ese periodo, Victoria parecía tenerlo todo: éxito, reconocimiento y un futuro prometedor. Sin embargo, los acontecimientos que siguieron revelaron una faceta mucho más vulnerable. El nacimiento de su hijo en 1992 se convirtió en uno de los episodios más comentados de su vida. No solo por la alegría que representaba, sino también por las circunstancias legales y emocionales que lo rodearon. Durante años evitó hablar abiertamente del tema, limitándose a proteger a su hijo de la exposición mediática. Quienes la conocieron en esos años recuerdan a una mujer profundamente dedicada a la maternidad. A pesar de las largas jornadas de grabación, organizaba su vida en función de su hijo, priorizando su bienestar por encima de cualquier contrato. En locaciones de grabación era habitual verla llegar acompañada de personal de confianza, siempre atenta a cada detalle. Esa etapa, vivida principalmente en Ciudad de México, estuvo marcada por un equilibrio difícil entre la exigencia profesional y la responsabilidad maternal. Con el paso del tiempo, su vida familiar se amplió. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Victoria formó una nueva familia, esta vez con mayor estabilidad emocional. El nacimiento de sus otros hijos reforzó su decisión de mantener un perfil bajo en lo personal. Residencias alejadas del centro mediático, viajes discretos y una rutina cuidadosamente organizada se convirtieron en parte de su día a día. Fuentes cercanas aseguran que eligió conscientemente proyectos que le permitieran pasar más tiempo en casa, incluso cuando eso implicaba rechazar ofertas económicamente atractivas. Hay detalles que solo recientemente han salido a la luz. Por ejemplo, el hecho de que durante varios años ajustó sus horarios de grabación para poder acompañar a sus hijos en etapas clave de su crecimiento. En colegios privados de la capital, algunos padres recuerdan su presencia constante en reuniones escolares, siempre sin escoltas ni actitudes de diva. Esa normalidad buscada contrastaba con la imagen pública de estrella consagrada que millones de personas veían en televisión. La relación con sus hijos se ha descrito como cercana y protectora. En distintas etapas, Victoria priorizó inculcarles los valores que ella misma aprendió en su infancia: esfuerzo, respeto y humildad. A diferencia de otros casos en el medio artístico, evitó impulsar carreras tempranas bajo los reflectores, prefiriendo que cada uno encontrara su propio camino. Esa postura, según allegados,
fue resultado de experiencias pasadas y de su deseo de que no repitieran las presiones que ella enfrentó desde muy joven. En cuanto a su vida cotidiana, el hogar siempre ocupó un lugar central. Ya fuera en residencias familiares o en estancias temporales por motivos laborales, Victoria construyó espacios donde la privacidad era sagrada, reuniones familiares discretas, celebraciones lejos de cámaras y una rutina marcada por la estabilidad definieron esta etapa. Incluso en momentos de crisis mediática, optó por el silencio, confiando en que el tiempo aclararía las situaciones sin exponer innecesariamente a los suyos. Mirada desde hoy, su vida personal aparece como un recorrido paralelo a su carrera. Menos visible, pero igualmente intenso. Cada decisión, cada renuncia y cada sacrificio se entrelazaron para formar a la mujer que el público admira. No fue una vida exenta de dolor ni de conflictos, pero sí una historia construida con determinación y coherencia. Y aunque muchos aspectos permanecieron ocultos durante años, esos fragmentos íntimos ayudan a comprender mejor la profundidad emocional que Victoria Ruffo llevó siempre consigo, dentro y fuera de la pantalla, en una historia que aún continúa desarrollándose. Después de haber construido una vida familiar protegida del ruido mediático, el presente de Victoria Ruffo está marcado por un tema que en los últimos años ha despertado una atención creciente entre seguidores y prensa especializada: su estado de salud actual. En 2024 y principios de 2025, diversas apariciones públicas en Ciudad de México, particularmente durante eventos culturales y grabaciones esporádicas, dejaron ver a una mujer serena, consciente de sus límites físicos y mucho más cuidadosa con su bienestar que en décadas anteriores. Fuentes cercanas a su entorno señalan que Victoria ha adoptado una rutina de vida mucho más equilibrada desde hace algunos años. Las largas jornadas de grabación, que durante los años 90 y 2000 parecían interminables, fueron reducidas progresivamente. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Ya a finales de la década de 2010, algunos compañeros de trabajo notaron señales sutiles, pausas más frecuentes entre escenas, atención estricta a los horarios y una clara preferencia por proyectos que no implicaran desgaste extremo. En entrevistas concedidas en espacios televisivos mexicanos entre 2023 y 2024, Victoria reconoció indirectamente que su cuerpo ya no respondía igual que antes. Sin entrar en detalles médicos específicos, habló de la importancia de escuchar las señales físicas, algo que durante años ignoró por completo. Dolores articulares, cansancio acumulado y episodios de agotamiento fueron mencionados como advertencias tempranas que la llevaron a replantearse su ritmo de trabajo. Durante 2024 fue vista en varias ocasiones en zonas tranquilas del sur de Ciudad de México, lugares frecuentados por personas que buscan privacidad y bienestar. Testigos afirman que mantiene caminatas regulares, acompañada en ocasiones por familiares o personas de confianza, una práctica recomendada por especialistas para preservar la movilidad y la salud cardiovascular. Este hábito, aparentemente simple, representa un cambio significativo respecto a etapas anteriores, cuando su agenda apenas le permitía descansar. Otro aspecto que ha cobrado relevancia es su disciplina médica. Según allegados, Victoria mantiene controles periódicos y sigue indicaciones estrictas relacionadas con alimentación, descanso y actividad física moderada. No se trata de una situación alarmante, sino de una etapa natural de adaptación, propia de alguien que ha vivido décadas bajo presión constante. Sin embargo, estos cuidados explican por qué ha reducido su presencia continua en televisión, optando por apariciones puntuales y seleccionadas. Algunos rumores surgieron a finales de 2024 cuando canceló compromisos públicos de última hora. Aunque esto generó especulación, su entorno aclaró que se trataba de recomendaciones médicas para evitar sobreesfuerzos. Esos episodios, hoy reinterpretados, encajan con una estrategia más amplia de preservación de la salud a largo plazo. Victoria no se retiró abruptamente, simplemente aprendió a dosificar su energía. También se ha hablado de su estado emocional como parte fundamental de su bienestar actual. Tras años de exposición mediática, conflictos personales y exigencias profesionales, Victoria ha priorizado la estabilidad mental. Espacios privados, tiempos de silencio y una vida social muy limitada forman parte de su presente. Psicólogos del medio artístico han señalado que esta combinación de cuidado físico y emocional suele ser clave para figuras públicas que alcanzaron la fama desde muy jóvenes. En 2025 sus apariciones públicas transmiten calma más que euforia. Su caminar pausado, su forma de hablar y su lenguaje corporal reflejan una mujer que ha aprendido a convivir con el paso del tiempo. Lejos de esconderse, Victoria se muestra cuando se siente fuerte, evitando forzar su imagen. Para muchos seguidores atentos, estas señales revelan más que cualquier comunicado oficial, una etapa de conciencia plena sobre su salud y sus límites.
Aunque no ha hecho anuncios formales sobre enfermedades específicas, la transformación es evidente. Su prioridad ya no es la cantidad de proyectos, sino la calidad de vida. En encuentros recientes con colegas, celebrados en espacios privados de la capital mexicana, se la ha visto participativa, lúcida y emocionalmente estable, aunque siempre reservando momentos de descanso. Este presente, marcado por el cuidado y la prudencia, se conecta directamente con todo lo vivido antes. Cada decisión tomada en torno a su salud parece responder a una misma lógica: proteger lo construido, mantenerse presente sin agotarse y avanzar con serenidad en una etapa donde el equilibrio se vuelve esencial. Una etapa que continúa desarrollándose día a día, lejos de titulares alarmistas, pero llena de señales que hoy, con perspectiva, comienzan a cobrar un nuevo significado. La etapa de cuidado y equilibrio que define el presente de Victoria Ruffo no es un episodio aislado, sino el resultado de una vida entera marcada por decisiones complejas, renuncias silenciosas y una relación constante con el tiempo. Su trayectoria vital no avanzó en línea recta. Estuvo llena de giros, pausas obligadas y momentos en los que el destino pareció ponerla a prueba, justo cuando todo indicaba estabilidad. Desde finales de los años 80, cuando su nombre ya era sinónimo de éxito, Victoria comenzó a experimentar el peso real de una fama que no se apaga al terminar una grabación. Durante la década de 1990, su vida se desarrolló a una velocidad vertiginosa. Mientras grababa en foros de Televisa en Ciudad de México, viajaba de manera recurrente a otros países de América Latina para promocionar producciones que rompían récords de audiencia, en ciudades como Santiago de Chile, San Juan, San José y Madrid. Su presencia convocaba multitudes. Sin embargo, detrás de esas giras se acumulaban jornadas extenuantes, vuelos nocturnos y una presión constante por mantener una imagen impecable. Algunos colaboradores de aquella época recuerdan que, incluso en camerinos improvisados, Victoria aprovechaba minutos de silencio para aislarse, como si intuyera que ese ritmo no sería sostenible para siempre. Con el cambio de milenio, su vida entró en una fase de redefinición. A principios de los años 2000, ya consolidada como una de las figuras más respetadas de la televisión, empezó a tomar distancia de la exposición permanente. No se trató de un retiro, sino de una transición calculada. Eligió proyectos más espaciados, grabados en locaciones específicas, algunas en el interior de México, lejos del centro mediático. Esta etapa coincidió con un crecimiento personal que pocos notaron en su momento, una mujer que aprendía a decir no, incluso cuando ese no implicaba costos económicos importantes. A lo largo de los años, su vida estuvo acompañada por rumores, especulaciones y silencios estratégicos. Victoria nunca fue partidaria de aclararlo todo, prefirió dejar que el tiempo ordenara los acontecimientos. Esa actitud, que en ocasiones fue interpretada como frialdad, se revela hoy como una forma de autoprotección. Personas de su círculo cercano aseguran que siempre fue consciente de que cada palabra pública podía tener consecuencias irreversibles, no solo para ella, sino para quienes la rodeaban. En términos profesionales, su vida estuvo marcada por una coherencia poco común. Mientras muchas figuras de su generación desaparecieron del foco mediático, Victoria logró mantenerse vigente, adaptándose a nuevas narrativas y formatos. No persiguió modas, esperó oportunidades que resonaran con su historia personal. En grabaciones realizadas entre 2010 y 2018, su presencia se volvió más sobria, más contenida, como si cada gesto estuviera cargado de una experiencia acumulada durante décadas. También hubo momentos de repliegue. Entre 2019 y 2022 redujo notablemente su actividad pública. Este periodo, que coincidió con transformaciones globales y personales, fue interpretado por algunos como un alejamiento definitivo. Sin embargo, quienes la vieron de cerca describen esos años como un tiempo de introspección, de ajustes internos y de evaluación profunda de lo vivido. Fue entonces cuando empezó a redefinir su relación con el trabajo, el descanso y el significado mismo del éxito. La vida de Victoria Ruffo no puede entenderse solo a través de fechas o proyectos. Está hecha de capas superpuestas. La niña que observaba en silencio, la joven que conquistó audiencias, la madre que protegió su intimidad, la actriz que eligió la mesura y la mujer que, con el paso del tiempo, aprendió a convivir con sus propias huellas. En distintos momentos, su historia se entrelazó con cambios sociales, con la evolución de la industria televisiva y con expectativas que rara vez se dicen en voz alta. Hoy, al revisar su recorrido completo, emergen señales que antes pasaron desapercibidas. Decisiones tomadas en momentos clave, ausencias estratégicas, regresos medidos y una constante fidelidad a sí misma. Cada etapa de su vida dejó marcas visibles e invisibles, algunas celebradas públicamente, otras guardadas en silencio.
Su historia no se define por un solo triunfo ni por una sola dificultad, sino por la suma de elecciones que, con el tiempo, construyeron una existencia compleja, intensa y profundamente humana. Una vida que sigue avanzando, transformándose y revelando nuevos matices con cada año que pasa. La vida de Victoria Ruffo continuó desplegándose como una secuencia de etapas bien diferenciadas, cada una marcada por decisiones que, en su momento, parecían silenciosas pero que con los años revelarían un sentido profundo. Tras haber alcanzado una madurez personal y profesional evidente, su existencia entró en una fase donde el tiempo dejó de ser un enemigo y se convirtió en un aliado. A partir de la segunda década del siglo XXI, Victoria comenzó a habitar la fama desde otro lugar, más distante del vértigo y más cercano a la reflexión. Entre 2012 y 2016, su presencia en la televisión mexicana se volvió más selectiva. Grabaciones realizadas en estudios específicos de Ciudad de México y locaciones cuidadosamente escogidas en estados como Querétaro y Puebla marcaron esta etapa. Técnicos y directores coinciden en que su manera de trabajar había cambiado. Menos improvisación, más control del ritmo y una claridad absoluta sobre lo que estaba dispuesta a ofrecer. Ya no se trataba de demostrar nada, sino de preservar una identidad construida con años de coherencia. En paralelo, su vida cotidiana se organizó alrededor de rutinas estables. Residencias alejadas del bullicio, horarios definidos y una relación más consciente con el descanso formaron parte de este periodo. Personas de su entorno han señalado que, por primera vez en décadas, Victoria comenzó a disfrutar del tiempo sin la urgencia de producir constantemente. Esa pausa, lejos de debilitar su figura pública, la fortaleció. El público empezó a percibirla como una presencia sólida, no omnipresente, pero siempre significativa cuando aparecía. Hubo también un redescubrimiento personal. En encuentros privados y conversaciones fuera de micrófono, se la describía interesada en temas culturales, históricos y sociales. Asistía discretamente a exposiciones, presentaciones de libros y eventos artísticos en espacios como el Centro Histórico de Ciudad de México. Estas apariciones, nunca anunciadas, revelaban a una mujer curiosa, atenta al mundo más allá de los sets de grabación. A partir de 2018, algunos gestos comenzaron a llamar la atención de observadores atentos. Ausencias prolongadas, regresos puntuales y un lenguaje cada vez más sereno en entrevistas sugerían una transformación interna. No hablaba de planes a largo plazo, sino de presente. No se refería al futuro como una meta, sino como un espacio abierto. Esos matices, casi imperceptibles, eran señales de una mujer reconciliada con su historia. Durante los años siguientes, especialmente entre 2020 y 2022, su vida se vio atravesada por un contexto global que afectó a todos. En ese periodo, Victoria optó por el repliegue total. No fue vista en eventos masivos ni participó activamente en producciones. Sin embargo, lejos de desaparecer, se mantuvo conectada con su entorno inmediato. Allegados relatan que dedicó ese tiempo a reorganizar prioridades, a revisar episodios del pasado y a fortalecer vínculos que habían quedado en segundo plano durante décadas de trabajo ininterrumpido. Al reanudar apariciones esporádicas, su imagen transmitía algo distinto. No había prisa ni ansiedad por el reconocimiento. Cada intervención pública parecía cuidadosamente medida. En 2023 y 2024, su presencia en actos culturales y grabaciones especiales mostró a una mujer consciente del impacto de cada paso. La forma en que se movía, hablaba y observaba reflejaba una experiencia acumulada que no necesitaba ser explicada. Su vida, vista en conjunto, se asemeja a una obra compuesta por actos sucesivos, donde cada etapa dialoga con la anterior. No hubo rupturas abruptas, sino transiciones. No hubo declaraciones grandilocuentes, sino decisiones firmes tomadas en silencio. Lugares, tiempos y personas se entrelazaron para construir una existencia que avanzó sin perder el eje. Hoy, al recorrer mentalmente su trayectoria vital, aparecen detalles que antes no se comprendían del todo. Pausas que parecían retrocesos, silencios que en realidad eran protección, elecciones que priorizaban la permanencia sobre la inmediatez. La vida de Victoria Ruffo se sigue escribiendo como un relato abierto, sostenido por la experiencia, la introspección y una relación honesta con el paso del tiempo. Una historia que continúa desarrollándose sin necesidad de finales apresurados ni conclusiones forzadas. Hoy, después de recorrer cada etapa de la vida de Victoria Ruffo, es imposible no detenerse un momento y mirar su historia con empatía y respeto. Detrás de la fama, del éxito y de la vida que muchos imaginan perfecta, hay una mujer que conoció la carencia, el sacrificio, la presión constante y decisiones que no siempre fueron fáciles. Su camino no estuvo hecho solo de aplausos, sino también de silencios, renuncias y una fortaleza interior que rara vez se ve en pantalla.
Comprender su vida es entender que el éxito verdadero no siempre brilla, a veces resiste en silencio. Si esta historia te ha conmovido, si alguna vez creciste viendo sus novelas o si hoy valoras la coherencia y la dignidad con la que ha vivido cada etapa, te invitamos a demostrarlo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias humanas que merecen ser contadas con respeto y profundidad. Regálanos un like si sientes admiración por ella. Comparte este video para que más personas conozcan su verdadero recorrido y suscríbete al canal para seguir explorando la vida de grandes figuras